Bienvenidos, queridos amigos, al programa de El Mensaje. El Mensaje es un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Yo soy el hermano Juan Fisher. La Biblia nos asegura de que nuestro Señor Dios creó a todas las personas. Sin embargo, ya que le dieron la espalda al Señor Dios, desobedeciendo sus mandamientos, perdieron este gran privilegio, el derecho de rendirle el verdadero servicio y de ser sus hijos. Para que esta bendición sea dada nuevamente a una persona, esa persona debe estar incluida entre los elegidos o llamados y apartados por el Señor Dios. En la era cristiana, los que fueron llamados y apartados por el Señor Dios son los que fueron quitados del mundo y están incluidos en la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la prueba de ello? Porque tenemos la certeza de que en la era cristiana, los que fueron llamados y apartados por el Señor Dios son los que fueron quitados del mundo. ¿Cómo quitó el Señor Dios del mundo a los miembros de la Iglesia de Cristo? En Juan 17:6, escuchen por favor la respuesta de la Biblia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Se fijaron, queridos amigos, según su declaración, nuestro Señor Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Por consiguiente, fueron quitados del mundo por el Señor Dios y dados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no porque una persona crea o diga que es del Señor Jesucristo, eso ya significa que verdaderamente lo es. Es necesario que el Señor Dios dé al Señor Jesucristo las personas que ha quitado del mundo. ¿Por qué es necesario que el Señor Dios se lo dé a nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que menciona el apóstol Pablo, un mensajero verdadero que en aquel entonces administraba la iglesia de Cristo en la tierra de los gentiles. Colosenses 1, 13 a 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Se fijaron, queridos amigos? Fue necesario que el Señor Dios los trasladara del reino de su Hijo amado por el antiguo estado de ser de la gente que el Señor Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, para librarlos de este mundo maligno que está bajo el dominio de las tinieblas. ¿Y qué está en el Señor Jesucristo? Y en su reino. La Biblia también dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. De manera que desde el mundo, la gente es dada por el Señor Dios a nuestro Señor Jesucristo para que sean redimidos por nuestro Señor. ¿Acaso los que fueron dados por el Señor Dios al Señor Jesucristo, acaso ellos se encuentran en diferentes organizaciones religiosas como otros creen? No, sino que pertenecen ¿dónde? A un solo reino. ¿Cuál es ese reino? El reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el reino de nuestro Señor Jesucristo? Donde se encuentran los que Él redimió. Hechos 20:28. Escuchen por favor. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño,
sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores, para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. La gente que fue dada por el Señor Dios a nuestro Señor Jesucristo está en la iglesia de Cristo. Y puede ser que anteriormente pertenecíamos o veníamos de diferentes religiones o grupos de fe, cuando aún éramos del mundo, pero fuimos llevados o trasladados por el Señor Dios a una sola iglesia, la iglesia de Cristo, para que seamos del Señor Jesucristo y seamos redimidos por Él. ¿Qué quiere decir que fuimos dados a nuestro Señor Jesucristo y cómo fuimos dados a Él? En 1 Corintios 1:9, escuchen por favor. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se fijaron, queridos amigos? Esto dice la Biblia, que es lo que el Señor Dios hace con los que Él le da a nuestro Señor Jesucristo. De manera que está muy claro que no es suficiente que una persona invoque al Señor Dios, aunque sea muy importante. Sin embargo, si examinamos podremos ver que no es suficiente. Lo que también se necesita es estar incluido entre los que el Señor Dios llama para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo llama el Señor Dios a la gente para tener comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dentro de la iglesia de Cristo? La Biblia también, 2 Tesalonicenses 2:14, escuchen por favor. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que ganen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos que acabamos de leer, aquellos con quienes estaba hablando el apóstol Pablo son los que fueron llamados por el Señor Dios o los que estaban en la iglesia de Cristo. No fue la voz misma del Señor Dios, ¿verdad? Del que escucharon desde el cielo, lo que oyeron en aquel entonces, sino que el evangelio o las palabras del Señor Dios que se les predicaron. ¿Y dónde podemos encontrar a los que el Señor Dios llamó para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo? En Colosenses 3:15, escuchen por favor. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. El apóstol Pablo le dijo a aquellos con quienes estaba hablando que con este propósito los llamó el Señor Dios. Bienaventurados los que son incluidos entre los que fueron llamados por el Señor Dios. De manera que debemos agradecerle por esta gran bendición. ¿Y cuál es el cuerpo donde se encuentran los que fueron llamados por el Señor Dios? Colosenses 1:18. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, los que fueron llamados por el Señor Dios para tener comunión con el Señor Jesucristo están en una sola iglesia. La iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y Él es su cabeza, o la iglesia de Cristo. No están en diferentes religiones, no se encuentran en diferentes grupos de fe. Y si alguien dice que uno solo necesita al Señor Jesucristo y que la iglesia no es necesaria,
Esto equivale a decir que no necesita estar entre los llamados por el Señor Dios para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tal persona no será de Cristo. Y queremos que estén entre los que nuestro Señor llama y que tengan la certeza de la salvación. Si quieren aprender más sobre la Iglesia de Cristo, pueden visitar nuestra página de web en insmedia.org/español. Si tienen preguntas, escríbanos o visite una de las congregaciones cerca de ustedes para aprender más sobre la Iglesia de Cristo, porque escuchando, abrazando, aceptando la verdad del mensaje escrito en la Biblia, es lo que nos acercará al Señor Dios. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio del mensaje.